hablando de un tema que ayer nuevamente vuelve a causar decepción, preocupación en Ecuador, porque partamos de un hecho. Este es un país que, como muchos otros, pues no es el único además, pero que como muchos otros no brinda las garantías y la seguridad necesaria para la gran mayoría de ciudadanos, para todos, ¿no? Hemos visto además unas escenas de sangre, de dolor, eh, realmente horribles, masacres, asesinatos, homicidios, balaceras. O sea, familias enteras son masacradas a tiros en los barrios y en las calles, en sus propias casas en este país. Eh, entonces la mayoría de ciudadanos no nos sentimos seguros. No se diga las mujeres y con mayor razón todavía las adolescentes y peor aún las niñas. Y ayer, les decía yo, veíamos con enorme preocupación, con indignación, y se los dice, como los he contado varias veces, el papá de una niña que tiene 8 años, esta noticia que circuló el día de ayer, de que una adolescente de 15 años, estudiante de el colegio Dillon, acá en la capital de la República, fue violada por el chofer del transporte de la institución educativa. Según advierten las notas de prensa que han circulado a partir de que esta noticia se hizo pública, la joven llegó al colegio pero no recibió ayuda de las autoridades, según lo han denunciado los familiares. La madre de la víctima explicó que su hija salió a las 11:40 de la casa, ubicada en una zona de Calderón, para tomar el bus que las lleva al colegio. El chofer, dice la madre, este tipo ya le estaba esperando al frente de la calle. Mi hija dice que se había parado en una bodega a comprar un jugo o algo. Después le ha dicho que se pase para el asiento de atrás, que quiere hablar con ella. El chofer arrancó el carro y llevó a la menor a una zona desolada. Vino con una botella transparente y mezcló. Me decía, toma para que hablemos. Yo le dije, no, yo no tomo. Y él insistía, toma, toma, no te va a pasar nada, contó la niña a su madre. Tras ser obligada a beber, el sospechoso cometió el crimen. Luego sentó a la joven en la parte delantera del bus y siguió con el recorrido. La estudiante llegó a la institución educativa en el mismo transporte y luego de varias horas, a las 13:36, llamaron a sus padres. La rectora me dijo que mi hija, dice la madre, llegó en estado etílico y que tengo que acercarme al colegio de urgencia. A mí me sorprendió porque le dije, mi hija no toma. La familia señaló que las autoridades no los han querido ayudar e intentan encubrir al presunto violador, pues no ha facilitado datos del conductor, lo cual parece que es a todas luces un hecho realmente bochornoso, y lo cual lo que hace es revictimizar todavía más a la víctima, y sobre lo cual hacemos desde este espacio además un llamado respetuoso, a manera de exigencia también, como no, porque creo yo que todos ustedes, y si no todos, la gran mayoría, coincidirán conmigo en que el Ministerio de Educación y la ministra tienen que hacer que este caso se transparente absolutamente para que el perpetrador de este acto execrable sea juzgado como tiene que ser juzgado. Entonces no puede ser posible que las autoridades de la institución educativa encubran a un violador. No nos proporcionaron ninguna ayuda hasta cuando llegó la policía. Dijeron que a mi hija toca sacarla escondida porque no querían que el colegio tuviera problemas. O sea, les importaba un comino lo que pasaba con la niña. Esto dijo el padre de la víctima.
Agregó que fueron advertidos de que no mencionen a la institución, ya que la violación ocurrió fuera de ella. Queremos justicia, quiero a los responsables y a la rectora, y que la rectora sea destituida, porque sinceramente como padres, ¿con qué seguridad vamos a mandar a nuestros hijos si ellos no se hacen responsables de nada? La madre también mencionó que en el sector de El Inca, el dueño del bus se subió y vio el estado de la menor. Él le dice: señorita, ¿qué le pasó? Mi hija contestó: ayúdeme. El don me violó, refiriéndose al chofer. Sin embargo, nadie quiere proporcionar datos sobre el implicado. Pese a los reclamos de la familia en contra de la institución, el Ministerio de Educación manifestó que el colegio activó protocolos y rutas de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, así como el acompañamiento y protección a la estudiante. La cartera de Estado agregó que también se presentó una denuncia ante Fiscalía y que la investigación se llevará adelante con las distintas instancias competentes y con la colaboración de la empresa privada del transporte escolar. Se analizará si las autoridades de la institución educativa cumplieron debidamente con todos los protocolos establecidos. Ojalá sea como ha dicho en su respuesta el Ministerio de Educación, que se investigue absolutamente. Y acá también creo que vale la pena mencionar el hecho de que habría que diferenciar entre lo que es, digamos, de alguna forma la institución. No se trata de un profesor, de un docente, de un trabajador del área administrativa del colegio, eso está clarísimo, pero sí se trata del chofer o del conductor de una de las unidades de transporte. No encuentro entonces razón como para que desde las autoridades del colegio pretendan encubrir al violador. No encuentro razón. Está clarísimo que de forma directa el colegio no tiene que ver con el hecho de la violación, pero tampoco encubran al violador, porque ahí sí van a terminar involucrando a la institución, porque este no es un hecho menor, y en estos casos yo sí soy de los que pretende de alguna forma, aunque no voy a sentir jamás lo que deben estar sintiendo en este momento la víctima y sus familiares, pero por el hecho mismo que les decía hace un momento, de tener una hija mujer, una niña además, por un segundo, pongámonos en los zapatos de ellos. ¿Mm? Y no puede ser posible que en este país, en esta ciudad, nuestras niñas, nuestras mujeres no puedan sentirse seguras. Me pregunto yo, ¿esta joven querrá regresar al colegio después de esto que le acaba de suceder? Y ojalá después de esta violación el resultado no sea un embarazo, ¿no? Para todos aquellos que defienden la vida sin condiciones. Imagínense lo que sería que una niña que fue drogada, alcoholizada, escopolaminada o lo que sea, y que además de eso fue violada, termine embarazada. De verdad, ojalá y el resultado de este acto asqueroso no sea un embarazo. Pero pónganse por un segundo en los zapatos de la víctima y de sus familiares. Vamos desde lo más elemental. Esta niña querrá subirse a una unidad de transporte en donde hayan hombres. Esta niña querrá ir al colegio donde seguramente el conductor del bus nuevamente podría ser un hombre. ¿Se puede sentir segura? Una mujer, un adolescente, una niña, ¿se puede sentir segura? Piensen en sus madres, en sus hermanas, en sus hijas, en sus sobrinas, en sus amigas, en sus vecinas, en mujeres que probablemente son muy cercanas a todos ustedes. Es impresionante esto, inaceptable desde todo punto de vista, condenable. Y son hechos que de los que conocemos, ¿no? ¿Cuántos casos de estos se darán a diario en el resto del país? 7:17. Profe, ahora sí, cuéntenos, ¿qué tenemos? De acuerdo, Alexis. El presidente de la Corte Constitucional se pronuncia sobre la solicitud de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. El presidente de la Corte Constitucional, Alí Losada Prado, se pronunció este lunes 25 de abril sobre las solicitudes emitidas por los presidentes de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, y del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, luego de las polémicas concesiones de habeas corpus otorgadas en el Ecuador.
El reciente domingo, Murillo y Saquicela enviaron una carta a Ali Lozada en la que le pidieron aclarar el alcance del habeas corpus y delimitar su aplicación, revertir el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos de prevaricato sobre decisiones judiciales de garantías constitucionales y revisar los límites a las potestades disciplinarias del Consejo de la Judicatura, en particular restituyendo la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. Al respecto, Ali Lozada dijo que tanto la Corte Nacional de Justicia como el Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional, la jurisprudencia sobre el habeas corpus y la institución del precedente vinculante. De igual manera, el magistrado indicó que las declaraciones de Murillo y Saquicela constituyen una clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, lo que rechazamos firme y enfáticamente, agregó el titular de la Corte Constitucional en un vídeo subido en YouTube. Alexis Moncayo comenta en Pichincha. Bien, gracias, profe. Solo para recordarles, y claro, quienes no tuvieron la oportunidad de ver y escuchar, o de escuchar el día de ayer, mi comentario tenía que ver de alguna forma en su segunda parte con esta reunión a la que convoca el presidente de la República, y en este problema, en estos dimes y diretes entre la Corte Constitucional con el presidente de la Corte Nacional de Justicia y con el presidente de la Judicatura, tiene mucha responsabilidad el presidente de la República, porque es con anuencia de él y seguramente de sus asesores jurídicos con que el señor Saquicela y el señor Murillo de la Judicatura deciden lanzarle una carta o enviarle una carta a la Corte Constitucional como resolución de una reunión a la que, por cierto, ni Ali Lozada, ni la doctora Carmen Corral, ni ninguno de los otros jueces constitucionales fueron invitados, para tirarles la pelotita y la responsabilidad en el caso de los habeas corpus. Yo quiero que junto a mí, ustedes, si no tuvieron la oportunidad de hacerlo, le escuchemos y le escuchen al presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada, porque pasó lo que tenía que pasar, pasó lo que yo les dije el día de ayer, que no le invitan ni a la presidenta, bueno, la presidenta de la Asamblea también, bueno, pero no le invitan al presidente de la Corte Constitucional, que es, digamos, uno de los implicados y una de las instituciones implicadas en las resoluciones que adoptan Lasso, Saquicela y Murillo el pasado domingo, junto a la fiscal, por cierto. Y claro, yo les decía ayer, lo que pasa es que si hubiesen invitado a uno de los jueces de la Corte Constitucional, seguramente cualquiera que hubiera sido, si el presidente o cualquiera de los otros, les habrían dicho: señores, ustedes están equivocados. Y eso fue precisamente lo que les dijo ayer el presidente de la Corte Constitucional, Ali Lozada. Escuchémosle. En suma, las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional. Su jurisprudencia sobre el habeas corpus, así como la institución del precedente constitucional vinculante. Además, constituyen una clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, lo que rechazamos de manera firme y enfática. Toda autoridad pública debe cumplir las responsabilidades propias de su competencia previstas en la Constitución y la ley, y aplicar el ordenamiento jurídico vigente para la protección del Estado de Derecho. A la Corte Constitucional potencialmente llegan las decisiones de todos los poderes públicos para su juzgamiento. En consecuencia, las juezas y jueces de la Corte no podemos actuar como juez y parte en el debate público. Debemos ser prudentes para preservar nuestra independencia e imparcialidad. El país debe tener la certeza de que la Corte Constitucional continuará defendiendo la Constitución y se mantendrá independiente, mas no indiferente ante la realidad del país. Muchas gracias. 7 de la mañana con 22 minutos. Bueno, el presidente de la Corte Constitucional, a la larga el mensaje también termina llegándole al presidente Lasso, porque recuerden ustedes que fue el presidente Lasso quien convocó a la reunión del pasado domingo. Les está diciendo que
desconocen cuál es el ámbito de las competencias de la Corte Constitucional, que a la larga no es una corte cualquiera ni es una corte más, es el máximo órgano de justicia ordinaria que tiene este país. Y están pidiendo que los jueces constitucionales, que tienen además unas responsabilidades y una cantidad, como ocurre también con la Corte Nacional de Justicia por, ya sabemos, problemas históricos, una serie de casos represados, que se ponga a evaluar, a analizar, a estudiar cada uno de las sentencias, de los fallos, de los habeas corpus que dan jueces de primera instancia. Pero es que, partiendo de ese hecho, me da la impresión de que Saquicela, Murillo y el resto de autoridades nacionales que decidieron emitir este pedido o enviar esta carta a la Corte Constitucional no tenían ni idea de lo que estaban pidiéndole. Después, lo que dice Alí Lozada, presidente de la Corte Constitucional, es bastante claro y explícito. Están tratando de interferir en otra función del Estado, en otra institución. Pero yo sí quiero ser bastante claro y enfático con respecto de que todo esto, este desaguisado, este desatino de el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que además se mandó dos enseguidiza, ¿no? Lo de la supuesta extradición al expresidente Correa y esta carta pidiéndole que la Corte Constitucional interfiera ante los habeas corpus o ante este tipo de pronunciamientos de jueces de primera instancia de la Corte Constitucional. Todo esto, Saquicela, Murillo, la señora fiscal, lo hicieron con anuencia del presidente de la República. Y yo también les planteo a ustedes esta inquietud. El presidente Lasso tiene asesores jurídicos. En la presidencia hay una secretaría jurídica. Con todo respeto al doctor Fabián Pozo, pero me parece a mí que el mensaje, si bien está dirigido obviamente a los dos funcionarios que suscriben la carta que envían a la Corte Constitucional, creo que también el mensaje es para quien convocó a esta reunión, porque esa carta es resultado de la reunión entre el presidente Lasso, la fiscal Saquicela y Murillo. Desconocimiento absoluto de lo que dice la Constitución, de lo que dice la ley y del ámbito de competencia de cada una de las instituciones. El presidente de la Corte Constitucional les está diciendo que lo que intentaron hacer era interferir en las competencias que tiene y en las atribuciones que tiene la Corte Constitucional. Muy bien. Ayer, a propósito de todo esto, les decía yo también que tanto cuestionaron durante años anteriores a esta figura del error inexcusable mediante el cual la judicatura pretendía analizar o a veces hasta darse de baja los pronunciamientos de los jueces de primera instancia o de los jueces en general, restándoles también autonomía o independencia al momento de aplicar justicia, y hoy terminan haciendo más o menos lo mismo. El día de ayer la judicatura decidió suspender al juez Moreira, ¿no? Y hoy amanecemos con la noticia, y ya debemos tener en pantalla también el último tuit, pronunciamiento público del Consejo de la Judicatura, ya lo tenía en captura la Andreita. Urgente, dice el tuit de la Judicatura, publicado hoy a las 6 de la mañana con 6 minutos. El Pleno del Consejo de la Judicatura dicta medida preventiva de suspensión por 90 días a Diego Moscoso, juez multicompetente de Manglar Alto, tras conocer la declaración jurisdiccional previa por negligencia manifiesta determinada por la Corte Provincial de Santa Elena. Es decir, una sanción administrativa en contra del juez Diego Javier Moscoso, quien decidió conceder semanas atrás el habeas corpus después de haber analizado los argumentos, los certificados médicos, el cuadro clínico y obviamente, les decía yo, los argumentos jurídicos de la
defensa y del accionante, en este caso en favor de Jorge Glass. Entonces ahora la persecución de alguna forma alcanza a los jueces que de forma autónoma deciden fallar contra quienes vendrían a convertirse en los enemigos políticos de quienes están al frente del sistema de justicia, controlado evidentemente también por actores políticos. Así, la justicia en este país no cambia nunca y vamos a tener las mismas taras, los mismos vicios que hemos tenido toda la vida. ¿Ustedes creen que de aquí en adelante a un juez se le va a ocurrir conceder un habeas corpus sabiendo que la judicatura, los medios de comunicación sobre todo, ¿no? Que son además aquí los que marcan la agenda, y esto se los decía yo el día de ayer, acá no tenemos autoridades nacionales que son los que definen la agenda, acá los medios de comunicación, los tuiteros, los pelagatos, ¿no? Todos estos son los que marcan la agenda con los temas cada semana. Se habla de lo que ellos quieren que hablemos, o de lo que ellos pretenden que hablemos, ¿no? Entonces, como le lincharon al juez Moscoso, claro, la judicatura tiene que salir corriendo a hacer lo que demanda la furia y el odio de la gente en las redes sociales, ¿no? Y lo que dicen 2 o 3 periodistas en radios o en canales de televisión. Entonces, ¿ustedes creen que de aquí en adelante, algún juez se le va a ocurrir conceder un habeas corpus? Y peor todavía, si es que el beneficiario de ese habeas corpus sería un militante de determinado partido político, específicamente la Revolución Ciudadana, es que no le van a dar nunca el habeas corpus. Por eso les decía yo el día de ayer, que la reunión del fin de semana no se hubiese dado si es que el habeas corpus no hubiera sido para Jorge Glass. Y lo que es peor todavía, que los medios de comunicación le hayan mentido a la ciudadanía, a ustedes, diciendo que la reunión del fin de semana era para atender los problemas de inseguridad que enfrenta el país. No. Era para atender los problemas políticos que trata la justicia. Porque casos de inseguridad, homicidios, sicariatos, robos, violaciones, como el de la estudiante del colegio de acá de Quito, pasan todos los días. Eso para ellos no es importante. Lo urgente sigue siendo resolver sus problemas políticos por las vías judiciales. Así que no es que se reunieron para solucionar los problemas de inseguridad. La inseguridad sigue siendo la misma que el fin de semana último, el anterior y el anterior y el anterior.